Hermanos, gracia y paz. Vamos a darle continuación a la serie que estamos viendo los martes, que es Heresiología, tratado acerca de las herejías. En esta ocasión estamos tratando la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Vamos a decir SUB para abreviarlo porque el nombre es muy extenso. En la primera reunión acerca de ellos estuvimos viendo la historia de los fundadores, lo mismo que hicimos con los testigos, su historia y sus fundadores. Y cuando estuvimos viendo los testigos, pudimos relacionar los fundadores con el ocultismo y con la masonería, en la primera reunión de los testigos de Jehová. Luego, en la primera reunión que tuvimos con los mormones o los SUB, pudimos relacionarlo también con la masonería y con el ocultismo. Gracias a Dios, hay hermanos que han estado en medio de ellos y han salido y después divulgan qué es lo que se practica interiormente en cada organización de estas. Hemos tenido en cuenta mucho un libro del hermano William Snow Belén, que hemos citado dos libros de él, Lucifer destronado y Masonería más allá de la luz, y él en estos libros relaciona el ocultismo y la masonería con los testigos de Jehová y los mormones. Y en la primera reunión estuvimos viendo en Lucifer destronado el proceso que tuvo William para ser creyente, cómo primero pasó por una iglesia mormona y cómo un alto jerarca druida le dijo a él que cuando se le acabara el poder espiritual fuera a una iglesia mormona y mayormente a un templo mormón, ¿sí? Entonces hoy vamos a darle continuidad a esto. Vamos a tratar dos temas hoy. Vamos a tratar profecías fallidas, como vimos en la reunión de los testigos de Jehová, que la tercera reunión fue profecías fallidas, pero con la organización de Jehová dimos una sola reunión para profecías fallidas porque ellos abundaban mucho en profecías fallidas. Con los mormones o los SUD solamente vamos a ver profecías fallidas, ellos no fueron tan fuertes como los testigos ni como los adventistas. Entonces la reunión hoy va a ser dividida en dos partes, profecías fallidas y vamos a considerar el templo mormón, ¿sí? Hay dos libros que hablan bien claro acerca del templo mormón y es el libro, otros libros del hermano William Snow Belén, pero están en inglés, que se llama uno Sepulcros Blanqueados y el otro se llama El Templo Mormón de la Perdición. Está en inglés, pero ya lo tenemos en español. Entonces vamos a empezar a considerar algunas escrituras. La escritura que nosotros siempre hemos utilizado como base ha sido 2 Corintios 11:4, ¿cierto? La utilizamos en toda la serie con los testigos de Jehová, porque el apóstol le dice a los corintios que él siente que así como Eva fue engañada por Satanás, de alguna manera los sentidos de la iglesia sean engañados. Y el versículo precedente nos presenta el engaño, el versículo que sigue. ¿Cuál es el engaño? Se presenta otro Jesús diferente. Con los SUD, los santos de los últimos días, vamos a utilizar otro texto que va a ser base y va a ser Gálatas 1, versículo 6. ¿Por qué este texto base con ellos? Por la experiencia que tuvo el señor Smith cuando se le aparece un ángel y le dice que le va a dar la plenitud del evangelio, dando a entender que lo que tenemos nosotros no es la plenitud del evangelio. Gálatas 1, versículo 6. Volvamos a leerlo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, pero aclara, no que haya otro. O sea, no hay un evangelio diferente, hay un único evangelio. Ese único evangelio tiene varias expresiones. Es un evangelio de gracia, es un evangelio del reino y es el evangelio eterno que anuncia el ángel en Apocalipsis. Es un único evangelio, las buenas nuevas, que Jesús es el Cristo. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Inicialmente el contexto histórico es que los judaizantes entrando a Galacia. Eso es lo que está tratando Pablo, ese problema de los judaizantes en medio de los hermanos. Sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y dijimos en la reunión pasada que era separado para maldición. Entonces, ya los apóstoles han predicado un evangelio. Nosotros tenemos en las escrituras sagradas que es el evangelio. Entonces, si aparece un ángel del cielo y me da un evangelio diferente,
del que yo he recibido, la Escritura me dice que le puedo decir a ese ángel, anatema. Si aún alguno de los apóstoles me viene a dar otro evangelio diferente del que hemos recibido, también le puedo decir anatema, maldito, separado para destrucción o maldición. O sea, es un asunto delicado presentar un evangelio diferente que el que presentaron los apóstoles. Ese fue el texto base. Entonces ahora vamos a Ezequiel 13:1 y vamos a mirar un aspecto acerca de los profetas para empezar a mirar entonces las profecías fallidas de los Sud. Ezequiel 13, versículo 1. Ezequiel 13:1. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: Oí palabra de Yahvé. Así ha dicho Yahvé Adonai: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Entonces, naturalmente, hay unas palabras de amonestación de parte de Ezequiel a los profetas que no han visto nada, pero profetizan de parte del Señor, ¿sí? Entonces, como la Escritura tiene una aplicación espiritual, esa aplicación se le puede dar a todo profeta que profetiza y Dios no lo ha enviado, ¿sí? Vamos a empezar a considerar entonces las profecías fallidas de los santos de los últimos días. Un primer libro que vamos a considerar, Historia de la Iglesia, volumen 5, página 394. Ya nosotros estuvimos hablando, este es el libro, está en inglés, ¿sí? Este es el libro donde está la profecía. Estuvimos hablando que los mormones tienen dos libros que ellos no consideran como autoridad en medio de ellos, ¿sí? Que son Diario de Discursos e Historia de la Iglesia. Pero también dijimos en la reunión pasada que aunque ellos dicen que no son libros autorizados por la iglesia de ellos utilizan textos de historia de la iglesia y diario de discursos para colocarlos en sus libros de doctrinas oficiales, como son Doctrina Mormona, como son Enseñanzas del Profeta Smith. Entonces esto que dice acá en Historia de la Iglesia, también lo dice en Enseñanzas del Profeta Smith, página 302, y en el PDF es la página 165. Acá está, lo que está en verde. Y en español dice: yo profetizo, así dice, dijo él, en el nombre del Señor de Israel, que si los Estados Unidos no hacen reparación de los santos por los ultrajes que se perpetuaron contra ellos, estos santos son santos de los últimos días, que se perpetuaron contra ellos en el estado de Missouri, ni castigan los crímenes que cometieron los oficiales, el gobierno, en este caso los Estados Unidos, será totalmente derribado y asolado en pocos años y no quedará ni fragmento de ollas quebradas. Esa profecía la dio Smith en el año 1843. La historia no menciona ninguna reparación porque los Sud eran perseguidores tanto como perseguidos en Missouri. Y obviamente es una profecía falsa que sitúa a Smith en la categoría de falsos profetas, porque ni los Estados Unidos ha podido restituirles algo y Estados Unidos aún no ha sido destruido. Dijo que en pocos días o en pocos años. Y esa profecía la dio en 1943. Estamos en el 2017. ¿Sí? Otra profecía en Doctrinas y Convenios, sección 84, versos 1 al 4. Doctrinas y Convenios es uno de los 4 libros oficiales que tienen ellos. Doctrinas y Convenios, lo dijimos en la reunión pasada, Perla del Gran Precio, Libro Mormón y por último la Biblia. ¿Sí? Veamos una profecía de Smith en 1838. Dice: una revelación de Jesucristo a su siervo Smith y a 6 élderes cuando unieron sus corazones y elevaron sus voces al cielo. Si la palabra del Señor concerniente a su iglesia establecida en los últimos días para la restauración de su pueblo, como lo ha declarado por boca de sus profetas, así como para el recogimiento de sus santos sobre el monte de Sión, el cual será la ciudad de la Nueva Jerusalén, ciudad que será edificada empezando desde el terreno del templo,
señalado por el dedo del Señor en las fronteras occidentales del estado de Missouri, el cual se consagró por mano de Smith, hijo, y otros con quienes el Señor estaba bien complacido. De cierto, esta es la palabra del Señor, que la ciudad de la Nueva Jerusalén, o sea, no la Jerusalén en Israel. Ellos decían que la Nueva Jerusalén estaba en el condado de Missouri. O sea, aquí para entender que no es la Jerusalén de Israel, ¿sí? Que la ciudad de la Nueva Jerusalén sea edificada mediante el recogimiento de los santos, comenzando en este lugar. Sí, el sitio para el templo que se edificará en esta generación. O sea, esta generación no pasará hasta que esa casa sea edificada. Pues estas palabras parecen profetizar que los mormones construirían una ciudad y un templo en el oeste del estado de Missouri antes de que muriera la generación a la que Smith le estaba hablando. Eso es lo que comprendimos, ¿sí? Lo que trata de decir eso. Han transcurrido 185 años y todavía no hay templo en esa ciudad. ¿Cuál fue el Señor entonces por el que le profetizó a Smith? En 1870, mientras unas personas de esta generación aún vivían, el apóstol Orson Pratt, que es el creador del vidente, citó en este pasaje y dijo: en 1832 Dios anunció que antes que hubiera fallecido la generación que vivía entonces, deberíamos retornar y edificar el templo del Altísimo en el lugar donde pusimos la piedra angular. O sea que no solamente nosotros entendimos esto, sino que también un profeta y apóstol mormón. Las personas de aquel tiempo ya murieron. Y esa generación de mormones no edificó la ciudad ni el templo de Missouri. Lo que se anunció en esta profecía no se cumplió. Ni Smith ni el Señor del libro mormón pasaron la prueba de un verdadero profeta. Doctrinas y Convenios, sección 97, versículo 19. Y las naciones de la tierra honrarán y dirán: ciertamente Sión es la ciudad de nuestro Dios, e indudablemente Sión no puede caer ni ser quitada de su lugar, porque Dios está allí y la mano del Señor está allí. Fecha de la profecía: 8 de agosto de 1833. Y se trata de Sión, condado de Jackson en Missouri, Estados Unidos. No la Sión celestial ni la Jerusalén terrenal. Afirma que Sión no puede caer ni ser removida de su lugar, pero 2 semanas antes de la profecía, el 20 de julio de 1833, Sión fue movida. Las imprentas de sus periódicos fueron destruidas, los oficiales principales de los TUS fueron bañados con asfalto y plumas y expulsados del pueblo. Pero Smith se encontraba en Kirtland, Ohio, y no sabía del problema en Missouri cuando dio esa revelación. Los mormones y sus doctrinas refutadas a la luz de la Biblia, eso lo dice Marvin Cowan en ese libro. No ha pasado la prueba de un verdadero profeta. Por eso, hermanos, sentarnos a decir: yo profetizo en el nombre del Señor, te pone en el ojo del huracán, porque eso te va a probar si tú eres un verdadero profeta o no eres un verdadero profeta. Doctrinas y Convenios, sección 111, del versículo 1 al 10. Le fue dada esta revelación a Smith el 6 de agosto de 1836 en Salem, Massachusetts. Este pasaje dice: tengo mucho tesoro, le dijo el Señor a Smith. Tengo mucho tesoro para vosotros en esta ciudad. Pondré esta ciudad en vuestras manos y su riqueza de oro y plata será vuestra. Pues Smith fue muerto en 1844, pero ni Salem, Massachusetts, ni entre las crónicas de los Sud tenemos nada que indique que la ciudad fue dada a él. Enseñanzas del profeta Smith, página 157. Aquí el profeta va a dar una profecía diciendo que Cristo no vendría hasta que él tuviera 85 años. Vamos a ver, acá está. Enseñanzas del profeta Smith. Todo lo que estamos tratando de decir está documentado. ¿Y se puede refutar? Claro que sí, pero en base a lo que está documentado, ¿sí? La segunda venida de Cristo, palabras del profeta en la conferencia de la iglesia. Dice: ¿se ha preguntado si una persona que no es de la iglesia puede presentar una acusación contra un miembro ante el sumo consejo para que sea juzgado? Yo digo que no. Si Dios efectivamente no me hubiese llamado a iniciar esta obra, yo la dejaría, pero yo no puedo abandonarla. Ninguna duda
tengo de su veracidad. Si fuera a profetizar, diría que el fin del mundo no vendría en 1844, 45 y 46, ni dentro de 40 años. Algunos de los de la generación que están creciendo nos gustarán la muerte hasta que Cristo venga. En una ocasión yo estaba orando muy sinceramente sobre este punto y una voz me declaró: hijo mío, si vives hasta tener 85 años de edad, verás la faz del Hijo del Hombre. Tuve que sacar mis propias consecuencias respecto al asunto y me tomé la libertad de concluir que si vivía hasta ese tiempo, entonces el Señor se aparecería. Pero no digo si Él se manifestará o si yo iré donde Él está. Yo profetizo en el nombre del Señor Dios, y así escríbase, que el Hijo del Hombre no vendrá en las nubes hasta que yo tenga 85 años de edad. Smith murió a los 38, 39 años de edad. Entonces, podemos situarlo en la categoría de falso profeta. ¿Sí? Una última profecía. Whitmer, en un libro que se llama David Whitmer, fue uno de los 3 testigos iniciales del libro Mormón. Y él tiene un libro que se llama A todos los creyentes en Cristo, página 29, página 29 a la página 30. Vamos a leer qué es lo que dice David Whitmer acerca de Smith. Acá está. Después los hermanos queda para que le saquen copia. Cuando el libro Mormón estaba en manos del impresor, se necesitaba más dinero para terminar de imprimirlo. El hermano Irún es hermano de carne de Smith, Irún Smith, dijo que le habían sugerido que algunos hermanos podrían ir a Toronto, Canadá, y vender por bastante dinero los derechos de autor del libro Mormón, y persuadió a José para que preguntase sobre ello. José acordó hacerlo. Todavía no había entregado la piedra. ¿Recuerda la piedra que estuvimos viendo en las reuniones pasadas? José miró dentro del sombrero, ¿ustedes recuerdan? Él tenía un sombrero en el cual colocaba la piedra y colocaba la cara para ver qué profecía le daba el Señor o a ver dónde encontraba los tesoros escondidos. José miró dentro del sombrero, esto lo dice un testigo ocular, Whitmer, que estuvo con él ahí. José miró dentro del sombrero donde había colocado la piedra y recibió una revelación. ¿De quién será la revelación? De que algunos hermanos deberían ir a Toronto, Canadá, y venderían los derechos del libro Mormón. Hiram Page y Oliver Cordery fueron a Toronto en esta misión, pero fracasaron enteramente en vender los derechos del libro y regresando sin ningún dinero. José estaba en casa de mi padre cuando regresaron. Bien, estábamos en gran problema y preguntamos a José cómo era que había recibido la revelación del Señor para que algunos hermanos fueran a Toronto y vendieran los derechos del autor, y los hermanos posteriormente habían fracasado en su cometido. José no sabía cómo era, así que preguntó al Señor sobre ello. He aquí la siguiente revelación llegó a través de la piedra, nuevamente, ¿sí? Mira, hermano, una de las particularidades de la secta es que quieren encontrar revelaciones y palabras de Dios fuera de la Biblia. Es que yo quiero que el Señor me hable. La palabra. La palabra es la palabra profética más segura, ¿sí? Entonces, casi siempre las organizaciones religiosas sistemáticas sectarias quieren revelaciones extrabíblicas. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, ¿sí? Todos quieren revelaciones fuera de la Biblia, no quieren revelaciones en la Biblia, ¿cierto? José no sabía cómo era, así que preguntó al Señor sobre ello, y aquí la siguiente revelación llegó a través de la piedra. Eso lo vimos en la reunión pasada. Algunas revelaciones son de Dios, algunas revelaciones son de los hombres, y algunas revelaciones son del diablo. Así que vemos que la revelación de ir a Toronto y vender los derechos de autor no era de Dios, sino que era del diablo o del corazón del hombre, dice David Whitmer. Yo me voy más porque eran del diablo, ¿sí? Entonces, las profecías que presentamos pueden catalogar a Smith como falso profeta. Terminemos este asunto en Deuteronomio 13, versículo 1. Y hay muchas más profecías fallidas del señor Smith. Deuteronomio 13, versículo 1. Deuteronomio 13, versículo 1.
Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal y prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Yahvé vuestro Dios os está probando, para saber si amas a Yahvé vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, una de las particularidades de los falsos profetas es que apartan al pueblo de la adoración verdadera al Dios de Israel, ¿sí? Una de las particularidades de los falsos profetas es que apartan a las personas del verdadero Cristo presentado en las Escrituras, hermano. Amén. Entonces, podemos incluir a Esmí y a su señor en la categoría de falsos profetas. No pasaron la prueba de verdaderos profetas, entonces se incluyen entre los falsos profetas. Ahora vamos a considerar un punto que es muy sagrado para los mormones, ¿sí? Para ellos una de las cosas más sagradas que existe es los ritos que existen en el templo mormón. Y en este caso su templo principal que está en el estado de Utah. ¿Templo mormón o templo masón? Vamos a mirar. Doctrina Mormona, página 779 en el original y página 538-39 en el PDF. Vamos a ver qué dicen ellos acerca de las ordenanzas del templo. En un subtítulo que se llaman Ordenanzas del Templo, Doctrina Mormona. Dice: ordenanzas del templo, bautismo para los muertos, exaltación, investidura, matrimonio celestial, ordenanzas vicarias, recomendaciones, salvación para los muertos, salvación, sellamientos en el templo. Ciertas ordenanzas del evangelio, y por eso estamos hablando de un evangelio diferente, porque el evangelio que presentaron los apóstoles no requiere ningún templo, no requiere sellamientos, no requiere bautismo por los muertos, no requiere señales súper secretas, no requiere vestimenta mágica que lo va a proteger de los demonios. Entonces es un evangelio diferente al evangelio presentado por los apóstoles. Ciertas ordenanzas del evangelio son de naturaleza tan sagrada que el Señor autoriza que se lleven a cabo solemnemente en santuarios sagrados, preparados y dedicados para este propósito particular. Entonces volvemos a decirlo, ¿cuál Señor? El Señor nuestro, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no nos exige eso, ¿sí? Hay que mirar cuál evangelio y cuál Señor. Salvo en casos de gran pobreza o angustia. Estas ordenanzas pueden llevarse a cabo únicamente en los templos por lo que comúnmente se llaman las ordenanzas del templo. ¿Cuáles son? Bautismo por los muertos, ordenanza que abre la puerta al reino celestial a personas dignas que no han aprendido el evangelio mientras estaban en mortalidad. Es una ordenanza del templo, una ordenanza de salvación. Todas las otras ordenanzas del templo, lavamientos, unciones, investiduras, sellamientos, pertenecen a la exaltación dentro del reino celestial. O sea que en el templo mormón se da todo esto: bautismo por los muertos, lavamientos, unciones, investiduras, sellamientos. Todo esto se da en medio de ellos. Vamos a ver qué dice la Escritura. Hechos 7, versículo 49, antes de empezar a considerarlo. Hechos 7, versículo 47. Mas Salomón le edificó casa, el templo, ¿recuerdan? Si bien el Altísimo no habita en templo hechos de mano. ¿Por qué el Altísimo no habita en templo hechos de mano? Porque Él habita en un templo que no fue hecho por ninguna mano. Nosotros somos el templo del Espíritu de Dios, ¿sí? Como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaré, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? ¿Listo? Entonces, en Doctrinas de Salvación, volumen 2, página 45, el presidente del momento, Joseph Fielding Smith, declaró:
Ninguna persona puede ser exaltada en el reino celestial sin recibir las ordenanzas del templo. Tel Magir, el libro Mormonismo, Mamá y Yo, página 2, dice: la vida eterna se gana solamente a través del eterno matrimonio en el templo. La senda recta, el camino estrecho, se encuentra solamente a través del matrimonio celestial. La vida eterna no puede ser alcanzada en ninguna otra manera. Definitivamente es otro evangelio, hermano. El evangelio de Jesucristo en ninguna parte me enseña que la vida eterna se alcanza por medio de matrimonios celestiales y mucho menos en el templo mormón. Eso está lo dice el presidente Spencer Kimball en Noticias del Desierto de Seret News, sección de la iglesia, 12 de noviembre de 1977. Ustedes recuerdan que nosotros hemos recomendado en la serie este libro, Lucifer destronado, de William Snoebelen, y en la primera reunión leímos algo acerca de él, en la primera reunión de los testigos y de los mormones. Pues nuevamente vamos a leer algo bien corto acerca de este libro. Ya lo leímos en la primera reunión, vamos a volver a leer porque es un aspecto del templo. Recuerda que estuvimos leyendo que el hermano, en ese momento no era hermano, Snoebelen, le llegó un cheque donde decía, una señora le había escrito: voy a orar por usted, porque se dio cuenta que él enviaba cheques a la iglesia satánica, ¿cierto? A partir de ese momento él empezó a decaerle su poder espiritual. Ya conocemos lo que hemos dicho acerca de William, que era brujo, satanista, masón, bueno, todo lo que hemos dicho. Y dice que a partir de ese momento su poder espiritual empezó a decaer, ¿cierto? Entonces él empezó a buscar dónde poder activar nuevamente su poder oculto satánico. Entonces vamos a leer la página 294 de este libro. Así pues, Enoc, recuerda que hablamos de un jerarca druida avanzado que le llamó Enoc, pero no era su nombre real. Así pues, Enoc nos explicó que podríamos hacernos mormones y retener casi todo lo que creíamos como brujos. Además nos dijo que los ritos secretos del templo mormón serían una increíble fuente de poder oculto. Si Enoc estaba en lo correcto, alcanzaría una nueva meta en mi poder satánico al asistir a los ritos del templo mormón. Y el mismo William Snoebelen tiene otro libro que se llama El Templo Mormón de la Condenación, pero está en inglés, ¿sí? En ese libro él explica también todos los ritos del templo. Y tiene en la página 12 del libro que yo tengo, dice: el templo mormón es el punto focal espiritual de los devotos Sud. En los templos se casan, sus muertos son santificados, sus hijos están sellados a ellos por el tiempo y la eternidad. Las doctrinas más extrañas y distintivas de la iglesia de los santos de los últimos días se revelan en la ceremonia del templo. Entonces, ¿qué ritos se celebran en el templo? Las ordenanzas: bautismo por los muertos, la investidura. Este rito solo está permitido a los mormones adultos, es un rito de iniciación, pero sobre todo de instrucción. Consta de dos partes: el lavado, la unción, la propia investidura, que se desarrolla en grupo. Los sellamientos, otra ordenanza: los mormones tienen fe en que las relaciones de familia, tanto entre el marido y la esposa, como entre el padre e hijo, se pueden mantener inmortales por la autoridad del sacerdocio mormón. Esta ceremonia se llama sellamiento. Y segunda investidura, no es una ordenanza habitual y se hace solo por invitación del presidente de la iglesia a una pareja casada. Los que reciben esta ordenanza tienen asegurada su salvación en el grado más alto en el reino celestial. En el exterior del templo de la ciudad de Salt Lake City tiene muchos diseños masónicos, como el ojo que todo lo ve, la estrella invertida de 5 puntas, eso no es para nada cristiano, y las manos entrelazadas unidas. Después vamos a mirar. Cada uno de estos ya era parte de la masonería antes de que Smith empezara a usarlos. Entonces vamos a mirar la arquitectura del templo de este mismo libro, el templo mormón de la perdición, en la página 46 y 47. Vamos a mirar. Aquí está una foto del templo. Se va a ver la estrella de 5 puntas hacia abajo. ¿Sí la ven? Ok, listo. Entonces el mismo hermano William Snoebelen dice: estrella de 5 puntas invertida. O sea,
único con punta hacia abajo. Universalmente considerada como símbolo del mal. Muchas brujas no lo utilizan porque se utiliza para hacer descender el poder de Satanás. 11 grandes estrellas de 5 puntas invertidas decoraban el templo de Nabuo. Esto lo dice Willanes 9 Belén. Entonces vamos a mirar. Si ven el pentagrama acá, pentagrama invertido, ¿sí? El pentagrama con la punta hacia abajo, el pentagrama con la punta hacia arriba repele el mal, pero un pentagrama invertido con 2 puntas hacia arriba es un símbolo del diablo y atrae las fuerzas siniestras, ya que está boca abajo, porque representa el número 2, y eso representa la gran cabla de Aquelarre, y las 2 puntas hacia arriba son los cuernos de la cabra. Eso aparece en las artes negras de Richard Cavendish. Cuando le gira la estrella en posición vertical y la punta superior corresponde a la parte inferior, significa la caída de la estrella de la mañana. Eso lo dice Manly Hall, las enseñanzas secretas de todas las edades, y Manly Hall, ya mostramos en la primera reunión de los testigos que era masón. ¿Tanto que sí? El sol, la luna y las estrellas. Ahí se ve un sol. ¿Ven acá? ¿Sí ven el sol? Un sol acá. Y aquí está la luna con sol. No se ve bien, pero aquí se ven la luna con el sol, acá en estos, ¿cierto? Soles, símbolos del antiguo dios del sol, Baal, el que se oponía al verdadero Dios de Israel. Eso está en Primera de Reyes 18. Eso lo dice Novele en el templo mormonismo de la perdición. Las paredes del templo llevan representaciones de la piedra solar, las fases de la luna y las estrellas en forma de pentagramas invertidos. Los 3 cuerpos celestes pueden encontrarse en los antiguos templos paganos y su uso se remonta a los tiempos de la adoración a Baal a través de la religión misterio. Órdenes ocultas como los masones han conservado los símbolos y lo aplican a sus propios monumentos. Fases de la luna son los símbolos de la diosa bruja Diana o Artemisa. ¿Recuerdan? A la reina del cielo. Las fases oscuras de la luna son para la magia negra y fases de la luna llena son para la magia blanca. El ojo que todo lo ve. El ojo como con un sol alrededor. ¿Sí ves? Aquí se va a ver más grande. Aquí está. Estas fotos son del templo que hay en Salt Lake City, Utah. Ojo que todo lo ve. Ya nosotros hemos conocido que en piramidología, en ocultismo se utiliza el ojo que todo lo ve. Eso no tiene nada de cristiano porque los mormones han dicho que es un símbolo cristiano. Es un símbolo utilizado en ocultismo. El ojo que todo lo ve, sigue diciendo Willanes 9 Belén en su libro. Un ojo en un triángulo rodeado de rayos de luz, como un símbolo egipcio de la Euparkrat. Horus era el señor cabeza de halcón del poder satánico. Este clásico símbolo masónico que representa al gran arquitecto está situado en la fachada del templo. Está rodeado de la gloria y un velo. Probablemente representa el proceso iniciático de la iglesia mormona, que es muy similar a por la que pasan los mormones. Otra, apretón de manos. Esto es mormón arriba. ¿Sí ven? Arriba. Abajo masones. Apretón de mano, masones. ¿Sí? Okay. El hermano Willanes 9 Belén en ese libro muestra todas las señales secretas que tienen las personas que ingresan al templo. Los apretones de manos masónicos, como los masones, los mormones aprenden los apretones de manos y contraseñas secretas durante su proceso de iniciación. Este apretón de manos en la fachada del templo es similar a los apretones de manos en los edificios de los monumentos masónicos, como el que acabamos de ver ya, como este. ¿Listo? Y vamos a mirar uno último, aunque no se relaciona con los masones. Este último símbolo es donde se bautizan por los muertos. ¿Sí? 12, no sé si serán 12 o 10 bueyes, ¿sí? Y este es el lugar donde se bautiza, arriba. Cada templo mormón tiene su propia fuente bautismal.
montada sobre los lomos de 12 bueyes, tamaño natural. Los mormones dicen que es el modelo del lavatorio que se encontraba en la entrada del templo de Salomón. O sea, quieren relacionar el ocultismo, quieren relacionar la luz, las tinieblas con la luz, hermano. Pero lo que no mencionaron los mormones es que el lavatorio que había en el templo de Salomón no era para bautizar, era para que los sacerdotes se lavaran después de los sacrificios de animales. No fue utilizado para bautizar y ciertamente no era utilizado para el bautismo de los muertos, mucho menos. Esa doctrina es extraña en las escrituras, hermano. Una práctica mormona donde las personas fallecidas póstumamente forman parte de la iglesia mormona. No existe ningún rastro de esta práctica perturbadora en el Antiguo Testamento o en el judaísmo. Los ex mormones que han sido testigos de estas ceremonias dicen que estos rituales moran en los campos de la brujería y la invocación de espíritus. Para nada cristiano, hermano. Eso no tiene nada de cristiano. Ellos tienen un libro que habla de los símbolos mormones y ningún símbolo que tienen ellos en el templo es malo. Todos son símbolos buenos. Habla el ojo que todo lo ve, bueno. Habla del apretón de manos, bueno. Habla de las fases del sol y de la luna, bueno. O sea, ahí se cumple la escritura donde dice que a lo malo le llamarán bueno, hermano. Siempre queda rastro de ellos, hermano. ¿Recuerda cuando miramos los testigos de Jehová? En sus portadas descubrimos su relación con la masonería. O sea, ellos siempre van a dejar algo donde los involucre, hermano, con la masonería. Amén. Bueno. ¿Cuándo entraron los ritos masónicos a los templos mormones si los ritos masónicos no están ni en la Biblia ni en el libro mormón de ellos? Vamos a ver. Smith añadió rituales masónicos a la religión mormona. Eso lo dice Richard y Cindy Besson en su libro secreto que los mormones no quieren que usted sepa. Smith recibió su primer grado de la masonería el 15 de marzo de 1842 y el día siguiente fue elevado al grado de sublime maestro real. Eso lo dice Historia de la Iglesia, volumen 4, página 550 a la 552. Acá está. ¿Sí? 6 semanas después, 2 de mayo de 1842, Smith estaba enseñando estos secretos masónicos como sus propias revelaciones. ¿Ah? O sea que no fue sino hasta que él se hizo masón que empezó a introducir los ritos masónicos en sus templos, hermano, a los líderes mormones, como la investidura del templo, y eso también lo dice en la Historia de la Iglesia, volumen 5, página 2 y 3. Está en inglés, pero ya está traducido al español. Fue en base a los masones que Smith formuló las ceremonias básicas y los símbolos que ahora se conocen como la investidura. En el tejido de la francmasonería, él entretejió su propio estilo peculiar del ocultismo, declarando que era la revelación de lo alto. Hay un libro que se llama No hay ayuda para el hijo de la viuda, de un mormón que se llama Red Durham, que lo estuvimos viendo en la reunión, en la primera reunión. Eso también está en el libro Secretos que los mormones no quieren que usted sepa, en la página 74 y 75 en el PDF. El historiador mormón Red Durham escribió, y acá está en inglés, ¿sí? Para los hermanos que lo quieran traducir después. El historiador mormón Red Durham escribió: no hay absolutamente ninguna duda en mi mente de que la ceremonia mormona que llegó a conocerte como la investidura, presentada por Smith a los masones mormones, primeramente, masones mormones, solo poco más de un mes después que él se hizo masón, tuvo una inspiración inmediata de la masonería. Entonces, hermanos, hay algunos que han dicho que ser masón tampoco es algo malo, pero nosotros ya establecimos en la primera reunión
que Albert Piquet, uno de los masones más prominentes de los Estados Unidos, ha dicho que los masones son luciferianos, ni siquiera satanistas, luciferianos. Eso no tiene nada de cristiano. Y no hay comunión de la luz con las tinieblas. El libro Fabricantes de Dioses, página 114, Ed Decker, dice que hay mucho parecido en la ceremonia del templo masón con la ceremonia del templo mormón. Mucho de lo que se decía ya lo había oído antes, el tremendo parecido entre las ceremonias de los templos mormones y masónicos con sus nombres secretos, penalidades, pactos de sangre, saludos y prendas, como también todos los típicos símbolos masónicos que se pueden ver dentro de los templos mormones. La escuadra, el compás, la colmena, los símbolos astrológicos, el ojo que todo lo ve, el vidente del ocultismo, la estrella invertida de 5 puntas y el símbolo del satanismo. La ceremonia del templo. La ceremonia del templo es considerado por los mormones algo sagradísimo. Tanto así que ellos no van a conocer las ceremonias internas que se hacen en el templo. Pero hubo personas que fueron mormones, se volvieron cristianos y lo sacan a la luz. Y hubo personas que entraron y las grabaron. En internet se pueden ver ya más o menos cuáles son los ritos que hacen ellos. Lo que pasa es que eso ha ido variando. A medida que van pasando los años, lo van modificando. William Snowbelen, en su libro El Templo del Mormonismo de la Perdición, en la página 12, dice: el encuentro con la ceremonia del templo mormón. Esta es una reunión más que todo para conocer qué es lo que se hace en el templo mormón. Ya en la otra reunión, si Dios quiere, sí vamos a ver doctrinas principales 1 y 2. Cuando fui por primera vez al templo, esperaba totalmente una ceremonia altamente oculta, dice Snowbelen. Para mí lo oculto no era malo, era simplemente la manera en que Dios se reveló a sí mismo. Muchos caminos religiosos contenían verdad. El mormonismo era la forma más alta y contenía la mayor parte de verdad. Y yo creía que mi formación mística previa podía ser confirmada por lo que he aprendido en el templo. De hecho, como estudiante de brujería, me habían dicho que el mormonismo en el templo al menos enseñó la ciencia oculta de alto nivel. Mi mentor en brujería, la cabeza de todos los brujos drúdicos en América del Norte, me dijo que la forma más alta de la brujería se practica en los templos mormones. Entonces vamos a mirar en un libro de Marvin Cowan, Los mormones y sus doctrinas refutadas a la luz de la Biblia. Él va a decir cómo era el proceso interior del templo desde que se llegaba. Entonces vamos a leerlo, luego le vamos a introducir lo que dijo Ed Decker en Fabricantes de Dioses, y luego le introducimos un poco lo que dijo Tel Magir en Mormonismo, Mamá y Yo, para que nos dé una imagen más general de los ritos. Para poder entrar en un templo sud, uno debe tener una recomendación firmada por el obispo de su distrito y presidente de estaca es barrio. Se le pregunta al solicitante sobre los siguientes puntos. 1. Su limpieza moral. 2. Si apoya a las autoridades generales o simpatiza con los apóstatas. 3. Si paga su diezmo completo. 4. Si observa la palabra de sabiduría. 5. Si lleva la ropa interior de reglamento. 6. Si procura asistir a los servicios con regularidad, obedecer las reglas, leyes y mandamientos del Evangelio. 7. Si le fue negada una recomendación en alguna ocasión. 8. Si nunca fue divorciado. Cuando el solicitante está aprobado por su obispo y su presidente de estaca, luego se prepara para ir a alguno de los templos. Cuando llega su recomendación es examinada para ver que todo esté bien. Entonces va al departamento donde se lava y se unge, donde también comienza la ceremonia de dotación. Las damas van a otro cuarto semejante, se quita toda la ropa y se deposita en un armario. Luego se pone un escudo o fondo que se parece a una sábana doblada con una apertura en medio para la cabeza, ¿sí? O sea, como una especie, acá lo llamamos poncho, más o menos, ¿sí? Que tú puedes sacar las manos y para acá meter la cabeza. El escudo cuelga sobre el cuerpo, frente y espalda, dejando visibles los costados.
Un obrero del templo entonces mete la mano en agua corriente y lava el cuerpo del solicitante. Le lava la cabeza, después el cuerpo debajo del escudo. Toca cada miembro de su cuerpo mencionando en la ceremonia cabeza, orejas, nariz, labio, cuellos, hombros, espalda, pecho, órganos sexuales, brazos, manos, quijada, piernas y pies. Y no leí uno porque estamos grabando. Este lavamiento se confirma entonces en una breve ceremonia y la persona entra a una casilla donde las mismas partes del cuerpo son ungidas con aceite. Sigue entonces una ceremonia confirmando este ungimiento. Entonces vamos a mirar ese ungimiento por otro libro, Fabricantes de Dioses, página 201-202. Ropaje, ropa interior de sacerdocio santo, dice. Mientras se lleva a cabo este pasmoso procedimiento, el obrero del templo repite una cantinela por la que se concede una bendición especial, o sea, una repetición, lo que es cantinela, a cada una de las partes del cuerpo que va lavando o ungiendo. Esta es la preparación para luego ser vestidos con el ropaje del sacerdocio santo. Una especie de ropa interior mágica muy parecida a los antiguos calzones largos con bordados de símbolos masónicos. El obrero del templo recita. Miren lo que dice el obrero del templo. Por la autoridad que poseo, te coloco este ropaje para y en favor de, o sea, de la persona que está muerta, el patrono y luego el obrero pronuncian el nombre del muerto que deberás usar durante toda su vida. Esto no tiene nada de cristiano, hermano. Cuando tú miras las prácticas internas del templo de Salomón o el tabernáculo, no se parecen en nada. Se parece más bien a lo que hacen los masones. Eso sí se parece. Representa el ropaje que se le dio a Adán cuando fue hallado desnudo en el jardín del Edén. Y tiene el nombre del ropaje del santo sacerdocio. En tanto no lo manches, si no seas veraz, fiel a tus pactos, este ropaje será un escudo y protección contra los poderes del destructor. Hermano, esto es fetichismo y termina siendo brujería. Hasta que hayas terminado tu trabajo aquí en la tierra, con este ropaje te doy un nuevo nombre que siempre deberás recordar y que será sagrado para ti y nunca lo revelarás, salvo en un lugar que a continuación se te dirá. El nombre es, ya lo dice. Entonces volvemos a Marvin Cowan, en la que empezamos. Después se viste la ropa interior hecha de un molde autorizado en otra ceremonia. Esta es la prenda de la ropa que llevan todos los mormones devotos en todo tiempo, día y noche, verano e invierno. Se les dice que será de escudo y protección contra el poder del destructor hasta que termine su trabajo en la tierra. Muchos mormones han testificado acerca de la protección recibida, tanto física como espiritualmente. Vamos a ver entonces el ropaje que ellos utilizan interiormente. Este es. Siempre tienen que llevarlo. ¿Sí? Siempre tienen que llevarlo. Y esto pues le provee de poder y repele los espíritus malignos. Naturalmente que esa forma ha ido cambiando. No quisimos traer otra imagen donde mostraba que la ropa era diferente. Cuando el individuo se vista con esta ropa en el templo, se le da un nuevo nombre, luego regresa a su armario y se quita el escudo. Y se viste con la ropa del templo que él alquiló o compró. Es que son dos. Esta es la interior. Ahorita vamos a ver la exterior. La ropa del hombre incluye camisa, pantalón, cinturón, calcetines, corbata y mocasines. Más tarde se pone un delantal tipo hoja de higuera, una túnica y una gorra. Entonces, así quedan ya cuando se visten completamente. ¿Sí? Lo verde es supuestamente la higuera, con lo que Dios tapó a Adán. ¿Sí? Okay. Cuando una mujer se ha puesto su ropa interior, se quita su escudo, se viste con el fondo, vestido, medias y mocasines. Más adelante se pone un delantal tipo hoja de higuera, una túnica y un velo. Toda la ropa es blanca, menos el delantal que es verde. Cuando se han vestido, se unen con varios otros en el cuarto de la creación, donde escuchan a Elohim, Jehová y Miguel, que discuten de la creación del mundo. Luego le siguen Adán y Eva al cuarto llamado el huerto de Edén, donde hacen su primer juramento. En la ceremonia de dotación hay 3 juramentos muy similares. El primero dice: yo, piensa en tu nuevo nombre, hago pacto, prometo que nunca revelaré la primera muestra del sacerdocio arónico
junto con su nombre, señal y penas acompañantes. Antes de hacerlo, dejaría que me quiten la vida. Mientras se repite este juramento, se mueve el pulgar de la mano derecha rápidamente debajo de la oreja izquierda sobre la garganta, indicando qué tipo de muerte indicaba el juramento. En los otros dos juramentos se hace un movimiento a través del pecho y a través de las entrañas respectivamente. Del cuarto del huerto, el grupo va al cuarto celestial, que representa el cielo más bajo. Ahí se les dice que los predicadores son empleados de Lucifer y que ejercen el ministerio por dinero. Entonces aquí vamos a ir a otro testimonio que lo tiene Mormonismo, Mamá y Yo, y nos va a decir qué es lo que se habla ahí. Lo tiene Thelma Geer, Mormonismo, Mamá y Yo, en la página 4 y 5. Ceremonia religiosa que se burla de pastores cristianos. Entonces empieza. Adán dice: oh Dios, oye las palabras de mi boca. Lucifer: te oigo. ¿Qué es lo que quieres? Adán: ¿quién eres? Lucifer: yo soy el Dios de este mundo. Adán: ¿tú eres el Dios de este mundo? Lucifer: sí. ¿Qué quieres? Adán: estoy buscando mensajeros. Lucifer: oh, ¿tú quieres que alguien te predique? ¿Quieres religión, verdad? Tendré predicadores aquí presentes. Un predicador entra en escena. Lucifer: buenos días, Señor. Predicador: buenos días. Una buena congregación. Lucifer: sí, son buenas gentes. Están muy interesados en la religión. ¿Es usted predicador? Predicador: sí. Lucifer: ¿ha ido a la universidad y ha recibido preparación para el ministerio? Predicador: por supuesto, un hombre no puede predicar a menos que haya sido preparado para el ministerio. Lucifer: ¿predica usted la religión ortodoxa? Predicador: sí, es la que yo predico. Lucifer: si usted está predicando la religión ortodoxa a esta gente y las convertirá, le pagaría muy bien. Predicador: haré lo mejor que pueda. O sea, eso es lo que se dice cuando entran a ese huerto o a ese cuarto donde se burlan de los predicadores. Eso lo dice Thelma Geer en Mormonismo, Mamá y Yo, página 4 y 5. No tiene nada de cristiano. El relato anterior fue transcrito de las grabaciones hechas por un mormón en los templos de Salt Lake City a principios de 1984 y posteriormente documentado en ¿Qué está pasando ahí? What's Going On in There, de Chuck Sake, y en cassette del templo, Cosas infructuosas de la oscuridad. Volvamos a Marvin Cowan. Después de pasar al cuarto terrestre, donde hacen votos de castidad y consagración y aprenden de otra forma el apretón de manos, etc., en este punto todos van a pararse delante del velo que les admite al cuarto celestial, que representa el cielo más alto. Para poder entrar tienen que repetir los 5 puntos de compañerismo de alguna persona detrás del velo. Los 5 puntos son: al lado interior del pie derecho, rodilla contra rodilla, pecho contra pecho, mano a las espaldas y boca a oído. Cuando se les pronuncia el nuevo nombre en voz baja a través del velo, se les da el apretón correcto de manos, pasa por el velo al cuarto celestial. Después de estas dotaciones, la pareja puede casarse o ser sellada por la eternidad. Los mormones fieles no hablan de estos ritos del templo porque han jurado bajo pena de muerte no hablar de ellos. La iglesia sub no publica esta ceremonia para que no sea profanada por los gentiles. Pero los que eran mormones en otros tiempos, mutuamente desconocidos, relatan la misma historia. Por esto es bastante creíble, aunque se ha modificado a través de los años. Los sub no pueden demostrar que estas ceremonias hacen parte del Evangelio de Cristo, pero tampoco pueden demostrar que hacen parte de la plenitud del Evangelio del libro mormón de ellos. O sea, no está ni en el Evangelio, que es el Evangelio revelado por los apóstoles, ni en el Evangelio de ellos que le reveló Moroni, ¿cierto? Entonces, como no pueden sustentarlo, caen en la condenación de Gálatas 1, 6, 7 y 8. El que presentara un evangelio diferente sea anatema. Vamos a mirar qué es lo que dice el mismo libro de ellos, Éter capítulo 8, versos 18 y 19. Vamos a mirar. Libro Mormón, vamos a mirar qué es lo que dicen ellos. 18 y 19. Y aconteció que formaron una combinación secreta
tal como lo de los tiempos antiguos, la cual combinación es de lo más abominable y perverso sobre todas las cosas a la vista de Dios, porque el Señor no obra por medio de combinaciones secretas. Entonces, ellos mismos, al hacer sus combinaciones secretas en el templo, contradicen sus mismas escrituras. Juan 18:20. Vamos a las escrituras ya. Juan 18, versículo 20. Jesús está ante los fariseos, ante los sacerdotes, y le están preguntando acerca de la doctrina que él predica, acerca de las cosas que él predica. Versículo 20, Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. La palabra griega para oculto es kruptos, que significa ocultar o esconder, hermano. Entonces, Jesús no tenía nada que esconder, ni saludos secretos, ¿cierto? Ni sellamientos secretos, ni bautismo por los muertos, ¿cierto? Pues él no había formado una sociedad secreta, ¿o sí? Todo lo habló. Hay algo que el Señor hacía. Él daba la parábola, pero la parábola no la entendían todos. Entonces él aparte a los discípulos le explicaba las parábolas. Pero el Señor después le dice: lo que oyen en secreto, háblenlo en lo público. ¿Se me entiende? El Señor nunca habló en secreto, hermano. De manera que los sub, en sus ritos secretos, tienen algo que se llama también el matrimonio o el sellamiento para la eternidad. O sea que si un papá va a entregar a su hija en matrimonio, no puede estar presente, porque eso es dentro del templo. Un padre no puede entregar a su hija, porque tiene que casarse en ese templo súper secreto, donde no puede entrar nadie, hermano. Vamos a mirar más conexiones del ocultismo y el satanismo con el templo mormón. En el libro de Fabricantes de Dioses, página 203-204, en Brasil es muy prolífero un culto satánico a Macumba. No sé si lo han escuchado por ahí. Vamos a ver. Entonces dice el libro: recientemente en una gira expositiva por el Brasil, Ed Decker se vistió con las prendas típicas mormonas para mostrar al público en qué consistían, sin imaginar el efecto que provocaría. Cuando salió al escenario con la ropa, el enorme auditorio, el público lo miró espantado y se aterró. Se produjo una gran conmoción, como si alguien hubiera gritado fuego. Fue así como supo que los sumos sacerdotes del culto satánico de la Macumba se visten con vestiduras blancas casi idénticas al ropaje del templo mormón, incluyendo el peculiar sombrero blanco y el singular manto del sacerdocio de Melquisedec que usaba el señor Smith. Vamos a mirar unas similitudes entre los ritos masónicos y los ritos mormones. Ceremonia de lavamiento masónico. El maestro pide que le traigan un tazón de agua perfumada y de una servilleta limpia y dirige al candidato a lavarse las manos. Lo que éste hace, el maestro lleva una caja de ungüento perfumado y unge al candidato en la cabeza, ojos, boca, corazón, la punta de la oreja derecha, mano y pie, y dice: usted es ahora, mi querido hermano, recibido como miembro de nuestra sociedad, y le da el nombre. Ceremonia de lavamiento mormón. A medida que se lava el candidato, el oficiante se apresura a través del ritual del lavamiento. El candidato es pasado a otro oficiante y es ungido con aceite. El aceite es aplicado específicamente a varios órganos del cuerpo. Los masones le presentan el nuevo nombre al candidato. También te presento tu nuevo nombre, este es Prudencia, por decirlo así. El obrero del templo le da un nuevo nombre al candidato mormón. Con estas prendas te doy un nombre nuevo que nunca ha de ser divulgado a nadie. El nombre que te daré es... El hombre representa a la deidad en la ceremonia masónica. Uno de los miembros personificados ahora a la deidad detrás de los arbustos llama Moisés. Moisés. Esto ocurre en el grado del arco real.
El hombre representa a la deidad en la ceremonia mormónica. Cuando todo está tranquilo, un hombre vestido de franela blanca representa a Dios, viene detrás de la cortina. Los rituales del templo con sus señales secretas, sus encantamientos mágicos, pertenecen totalmente al ocultismo y al paganismo y no son cristianos. Vamos a ir a las Escrituras para terminar entonces y vamos a mirar algo. Primero, los bautismos en el antiguo Israel no se hacían en el templo. La gente empezó a bautizarse solo cuando el bautista empezó a bautizar. Y el bautista no se los llevaba al templo de Salomón, en este caso era el de Herodes, y los metía allá en el lavatorio. Y además, el bautismo no se hace por los muertos. O se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, o se hace en el nombre de Jesucristo. O sea, no tiene nada, o sea, no es nada cristiano y no es nada bíblico. No hay nada en la Biblia acerca de sellamientos de eternidad para con esposos y para con hijos. El templo de Salomón fue destruido en el año 70. Hermano, Dios empezó una revelación progresiva con el templo. Primero la figura del templo fue el tabernáculo. Luego fue ampliando la revelación y lo dio con el templo de Salomón. Después ese templo es completamente destruido en parte. Luego viene Zorobabel Esdras y lo restauran. Luego viene Herodes el Grande, le coloca unas medidas y le quita la revelación. Pero ya en el año 70 completamente destruido. Porque el Señor quiere que adoremos en espíritu y en realidad. ¿Sí? No necesitamos ningún templo para adorar al Señor. Amén. Cuando tú lees Hebreos del 5 a 10 te das cuenta que no hay necesidad de ningún templo, ni en Jerusalén o de algo similar. Ahora, en la resurrección tampoco hay casamiento. Hermano, todo esto es antibíblico, hermano. Éxodo 25:8. Vamos a ver. Éxodo 25:8. Los primeros cristianos, como muestran en las Escrituras, se reunían en casas, porque eso fue lo que reveló el Espíritu Santo por medio de la obra, sobre todo de Pablo. Mostraban que habían ciertos lugares donde la iglesia se reunía en una casa, o hay veces habían lugares como el al lado del río donde se reunían a orar, hermano, ¿sí? Dios en ningún momento en la economía neotestamentaria nos ha enviado a hacer super templos y mucho menos con símbolos masónicos, ocultistas o paganistas, y mucho menos con símbolos y señales ultra secretas, ¿sí? Esto es antibíblico. No vamos a hablar hoy del bautismo por los muertos, porque lo vamos a ver en la próxima reunión cuando veamos doctrinas principales, porque tenemos que examinar con lupa 1 Corintios 15, que habla del bautismo por los muertos, que es donde los toman los mormones. Éxodo 25:8. Aquí Dios pide ofrenda para la construcción del tabernáculo. Y el versículo 28 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos tus utensilios, así lo haréis. O sea, el tabernáculo era hecho de acuerdo a la revelación que Dios había dado. El arca de Noé era de acuerdo a la revelación que Dios le había dado. Lo harás de tal medida, anchura y longitud. El tabernáculo era de acuerdo a la revelación que Dios había dado. El templo de Salomón era de acuerdo a la revelación que Dios le dio a David. Dios le reveló el diseño y el diseño se lo pasa David a su hijo, ¿cierto? Y la edificación es de acuerdo a la revelación, hermano, ¿sí? Entonces, después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, Él ha dicho: destruí este templo y en 3 días lo edificaré. Y él hablaba del templo de su cuerpo, pero Él también dio una profecía, hablando acerca del templo en Mateo 24, cuando veas piedra sobre piedra, dio a entender que el templo iba a ser completamente destruido, porque los judíos todavía no estaban adorando en espíritu y en realidad, seguían adorando en el templo, presentando sacrificios muertos, ¿cierto? Cuando el camino al Padre había sido
abierto por el velo que fue partido en dos, hermano. O sea, no hay nada en las Escrituras y en la economía neotestamentaria que nos lleve a nosotros a pensar que debemos hacer un templo de las dimensiones que lo hacen ellos o cualquier otra organización, y mucho menos con lo que se hace interiormente. Hechos 17:24. Después que se destruye el templo de Salomón, no vemos indicios en las Escrituras por parte de los apóstoles y de los profetas a querer mandar a construir un templo. Ninguno de ellos manda a que nosotros construyamos un templo literal y físico. Lo que nos manda es a que edifiquemos un templo santo para el Señor, como piedras vivas. Pero nosotros, Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Y ellos dicen que el Señor a ellos, el Señor de ellos, serán los señores de Colo, los que le mandan a edificar ese templo. Pero el Señor, Dios de Israel, Elohim Yahvé, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en la economía neotestamentaria, no nos envió a nada de eso, hermano. ¿Qué es lo que hay que edificar entonces? Como no habita el templo hecho por manos humanas, ¿en qué templo habita? Primera de Corintios 6:19. Primera a los Corintios 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este es el templo verdadero del Señor. Hermano, pero entonces para reunirnos, pues Dios provee un lugar para reunirnos, ¿sí? Pero no más, nosotros no nos preocupamos por el lugar donde nos reunimos, ¿sí? En cambio, ellos se preocupan en sobremanera y aparte le añaden todo lo que nosotros hemos visto ya. Aparte de que el Señor no habla nada en oculto, vamos a mirar qué dice Pablo. Segunda de Corintios 4:2. Ahí adelante. Segunda de Corintios 4:2 y terminamos con Apocalipsis. Segunda de Corintios 4, versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto. Y la palabra oculto es la misma palabra que se utiliza en Juan 18:20 que acabamos de leer. Cruptos, ocultar o escondido, ¿sí? Esto deberían hacer estas personas que practican estas cosas si de verdad se quieren volver al Señor, renunciar a todo lo oculto. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, presentar estas cosas es adulterar la palabra del Señor, porque eso lo muestran como cristiano y no tiene nada de cristiano. Están llamando a lo malo bueno, están llamando a la luz tinieblas, están llamando a la luz oscuridad. Y terminemos con Apocalipsis 21:22. Entonces, el Señor por el Espíritu a través de los profetas y de los apóstoles en ningún momento nos manda a edificar templo, ¿sí? Naturalmente que sabemos nosotros que los judíos van a volver a edificar el templo en Jerusalén para que se cumpla la profecía, ¿cierto? Pero estamos hablando de los judíos que no creen en el Mesías, ¿cierto? Eso es lo único que nosotros vemos en las Escrituras. ¿Por qué nosotros no necesitamos templo? Porque nosotros somos el templo, y Apocalipsis 21:22, y no viene ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea que en la Nueva Jerusalén y en los nuevos cielos y en la nueva tierra ni siquiera va a haber templo. Porque el templo es ¿quién? El Señor Dios Todopoderoso, el Cordero es el templo de ella. Entonces en esta reunión expusimos las cosas que se hacen en el templo mormón, miramos su diseño exterior, ¿sí? Y miramos las cosas que hacen ellos en lo oculto, que no tiene nada de cristiano, hermano, ¿sí? Y con esto esperamos que las personas que vean esto, que son mormones, consideren volver a la palabra de Dios
y consideren la sencillez de la palabra de Dios y de las Escrituras, y que se vuelvan al Cristo, pero el Cristo que predicaron los apóstoles. Vamos a orar, hermano, vamos a agradecerle al Señor. Toda gloria,